El título de esta tarde es Una vida espiritual. Esta tarde iniciaremos una serie que está desarrollada, se va a desarrollar en 3 segmentos o en 3 etapas. La primera de ellas es la parte 1, que se denominará madurez espiritual. La segunda es la prosperidad espiritual. Y una tercera parte con la que cerraremos este tema será la vida espiritual. Iniciemos entonces con la parte que nos compete esta tarde. Y esta tarde iniciamos con la parte 1, que se denomina madurez espiritual. Lo voy a repetir una vez más: madurez espiritual. Desde los 10 años tengo de estar en esta iglesia y siempre al escuchar la palabra espiritual, siempre me ha venido la interrogante: ¿qué es alguien espiritual? ¿Cómo luce una persona espiritual? ¿Y qué es ser realmente espiritual? ¿Cuántos queremos aprender en esta tarde? Entonces, hay muchos conceptos de lo que nosotros creemos que es espiritualidad o ser espiritual. Quiero hablarle de algunos de ellos. Muchos creemos que ser espiritual es, en primer lugar, vestirnos bien. Nos vamos de lo externo a lo interno. Creemos que ser espiritual es, por ejemplo, si voy a desarrollar un tema o voy a predicar, voy a ponerme un saco o un atuendo para ser espiritual. Muchos creemos también que ser espiritual es ocupar un uniforme dentro de una iglesia y ser parte de las filas de un servicio dentro de una iglesia. Muchos también creemos que una vida espiritual es venir todos los días y no faltar a ningún servicio dentro de la iglesia. Muchos también creemos que tener una vida espiritual es que mientras está la alabanza y la adoración a Dios, soy la persona que grito más. ¿Se ha dado cuenta usted de esas personas que gritan? Que no está mal. No estoy diciendo que esté mal o que esté bien. Lo que estoy diciendo es de que creer que gritar dentro de la alabanza y dentro de la adoración a Dios es espiritual es un error. Muchos también creemos que ser espiritual es andar con posturas piadosas. ¿Cuáles son las posturas piadosas? Muchas veces nosotros tendemos que físicamente agachar los hombros y parecer de esta manera, para parecer humildemente espiritual. Creemos que si una persona levanta los hombros, tendemos a creer que no es una persona espiritual. Entonces, todas esas paradigmas y todos esos pensamientos están dentro de nosotros, en donde etiquetamos al espiritual, depende el nivel de largo de su falda. ¿Cuántos me están poniendo atención esta tarde? Entonces nosotros decimos, esa hermana es espiritual, porque barre el piso con la falda, pero trapea el piso con su lengua venenosa, llena de chismes y de mentiras. Entonces, nuestros conceptos de espiritualidad, por lo general, los tenemos equivocados, erróneos. Juzgamos de una manera incorrecta. Juzgamos de afuera hacia adentro. Y cuando
la realidad de las cosas es de que el problema no es de afuera, el problema siempre es de adentro hacia afuera. En una ocasión estaban unos escribas y fariseos y estaban inquietados, molestos, ofendidos. Ofendidos. ¿Alguna vez usted se ha ofendido porque una persona impura ha subido a cantar en la alabanza? Y usted está ahí enojado y usted dice, esa persona no debería estar ahí. Como diciendo, no tiene mi aval para que esa persona esté ahí. ¿Cuánto me están poniendo atención? Y usted se ha ofendido. ¿Cuántos nos hemos ofendido cuando le han dicho a usted, mire, no se siente ahí? ¿Cómo reaccionó usted la última vez? ¿Sí o no que usted se molestó? Se le subió la sangre a los sesos y se le puso como un tomate la cara. ¿Cuántos hemos vivido ya esa experiencia? Yo ya la he vivido. Un día de estos, yo estaba entrando y una hermana diaconisa fue como, voy a aprovechar para detener a este muchacho. Estaba en medio de la oración y vino y me hizo casi que como un policía de tránsito. Pare ahí, me dijo. En la puerta. Y yo como no soy tan espiritual, ¿verdad? Sentí que se me subió la sangre a los sesos. Pero logré detenerme. Dejé que la sangre llegara y después dejé que la sangre bajara. Entonces, muchas veces nosotros tenemos esos conceptos de espiritualidad basados en lo exterior. Entonces quiero seguirle contando lo que le pasaba a estos escribas y fariseos ofendidos. Le dijeron, maestro, ¿cómo es que tus discípulos no se lavan las manos antes de comer? ¿Cómo es que esa hermana viene sin mantelina todo el tiempo? Nunca se ha puesto la mantelina. Lleva 2 años sirviendo y no se pone la mantelina. ¿Cómo es que ese hermano diácono nunca se ha puesto el uniforme? Estaban molestos y ofendidos. Entonces, cuando el Señor vino y vio lo que estaba sucediendo ahí, resumió el cuento diciéndole, ustedes han llevado los rituales y han llevado las tradiciones al mismo nivel que la ley y que la palabra. Haciendo esto, lo que ustedes han hecho es invalidar la misma palabra de Dios. Y Jesús mismo le respondió a estos fariseos y escribas y les dijo, no es el problema lo que entra al cuerpo. ¿Cuántos me están poniendo atención? Sino el problema es lo que sale de adentro hacia afuera. O sea, en otros términos, el problema que usted y yo tenemos no es que si nos vamos a vestir bien, si nos vamos a hacer posturas de humildes, o si vamos a hacer una cosa o la otra. El problema que usted y yo tenemos es que nuestros interiores, nuestros corazones están podridos por dentro. Entonces el problema es lo que sale de adentro hacia afuera. Sumando, Jesús dijo, de donde salen homicidios, avaricias y toda cosa carnal que sale de nuestros corazones. Entonces lo que nos enseña Jesús en ese episodio fue lo siguiente. Los escribas y fariseos estaban creyendo en la espiritualidad externa, como muchos de nosotros.
Vivimos vidas del exterior, vivimos vidas en apariencias y nunca pasamos 20, 30 años, nos morimos dentro de una iglesia y nunca nos vamos a nuestro verdadero cáncer, a nuestro verdadero problema, que es nuestros corazones. No los examinamos, nos sentamos y criticamos al que está predicando. Nos sentamos y criticamos a la persona que cómo se vistió, que está al lado mío. Pero nunca nos vamos a nuestras intimidades con Dios y a decirle: Señor, descubre mi interior, descubre mi corazón que está lleno de maldad y de putrefacción. Entonces, es por eso que caemos en el mismo error de los escribas y fariseos, que vivimos creyendo que la espiritualidad es externa y no interna. Primero vamos a aprender entonces en esta primer parte de la madurez espiritual. En primer lugar, vamos a aprender qué significa ser maduro espiritual. Un mango maduro, usted lo reconoce de a leguas. ¿Cuántos reconocen los mangos maduros? Levántenme la mano los que conocen los mangos maduros. Y un cristiano maduro, ¿cómo lo reconocemos? ¿Cómo lo reconoce? Buena pregunta, ¿verdad? ¿Cómo reconozco que esta persona es madura espiritualmente? Yo me he hecho esa pregunta todo el tiempo. Intentaré responderla en este momento. Yo quiero que usted piense y medite: ¿y cómo reconozco a una persona madura? A un cristiano, a un soldado de Dios maduro. Porque lo que abunda dentro de las filas cristianas es un bebé cristiano. Entonces, si yo puedo identificar un mango verde y un mango maduro, lo que vamos a aprender ahora es cómo identificar a un cristiano bebé y a un cristiano maduro. Teniendo esta foto que vamos a tratar de transmitir, yo entonces voy a poder evaluarme, porque no me interesa ver hacia afuera, sino que lo que a mí me interesa es ver hacia adentro. Ver si soy un aguacate maduro, ya pasado, o vencido, o todavía inmaduro. ¿Cuántos están poniendo atención? Entonces, en una ocasión, habían ciertos discípulos que estaban verdes, no habían crecido, no habían madurado. Recuerde que cuando Jesús estuvo en esta tierra, Él era un entrenador, Él era un coach que estaba entrenando a sus discípulos. Los estaba afirmando, les estaba quitando sus miedos, les estaba quitando sus conceptos, les estaba enseñando confianza y verdad. Entonces, en una ocasión, un ejemplo de inmadurez fue el siguiente. Vino Jesús y los dejó y les dijo: váyanos al otro lado. Ellos estaban en una barca. Y lo que sucedió, según el relato de Marcos, fue lo siguiente. Mientras ellos pasaban en el mar, hubo una gran tempestad. Movía la barca, llenaba de agua la barca, a tal grado que en medio de esta tempestad, los discípulos fueron, y usted conoce el relato, a levantar a Jesús, que estaba dormido en la proa. Entonces fueron y le dijeron: maestro, ¿qué no ves que perecemos?
Maestro, ¿que no ves que nos estamos ahogando? ¿Que no ves que nosotros estamos a punto de morir y tú dormido? ¿Que no reaccionas? Entonces vino Jesús, déjeme imaginar, un poco molesto, les dijo: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Y cómo no tienen fe? Yo quiero hacerle a usted una pregunta. Usted en su vida va en el barco de esta vida y le cae un tormentón. En el trabajo lo empiezan a acusar de que usted es el ladrón y usted no lo es. En el trabajo lo echan porque dicen que usted es la mala o el malo de la película y usted no lo es. Le cae un tormentón en su vida. Sus hijos no la honran a usted como madre o como padre. Es más, sus hijos andan fumando y andan tomando. Su pareja no lo respeta a usted. Es decir, el tormentón de su vida. Y en medio de esa tormenta, y en medio de esa situación, en medio de ese problema que usted está viviendo, pareciera ser de que el maestro quiere que usted y yo nos sentemos a ver la película. Como que no ha pasado nada. Como que la ofensa que te hicieron, como que el agravio que te hicieron, como que el daño que nos hicieron no fuera nada. Y que quedemos quietos en medio de la tormenta. Que no reaccionemos. Entonces vino Jesús y les dijo: ¿por qué se amedrentan? Si lo normal en una tormenta es asustarse. Si lo normal cuando me insultan, ¿qué sería lo normal? Si usted me mienta a la madre, yo le miento a usted la madre, las madres y las abuelas de sus madres. Uno se me quedan viendo así como que jamás haría eso yo, hermano. Si ya la han visto a usted gritando por ahí. Eso es lo normal. Pero ¿cómo identificamos entonces a un mango maduro? ¿Cómo identificamos entonces a un cristiano maduro? Que le pegan en una mejilla y él pone la otra. Que le gritan en la calle y él se pone a contar así. Como que fuera monje tibetano. Señor, elimínalo o te lo mando yo. ¿Cuántos hemos estado en esas situaciones? Solo yo siento. Parece que solo yo tengo problemas emocionales yo en la vida. Esos momentos que viene tu vecina o dentro de la iglesia tu compañera diaconisa y empezó a hablar mal de tu persona. ¿Y cómo reaccionó usted? No, si no fui yo, ella es la lengona. Así reaccionamos, ¿verdad? Entonces, cuando viene la pedrada, el mango maduro, ¿sabe qué es lo que hace? Se queda quieto. Le pega. Mira, dicen que vos hiciste esto. Le voy a contar una historia de un monje que fue la siguiente. Llegaron y el monje estaba en su aposento, en su monasterio. Y llegaron y le dijeron: monje, dicen que la mujer que vino el año pasado o la temporada pasada es tu mujer. Vino el monje y dijo: esa fue su reacción. Después llegaron donde el monje, hicieron la bulla y dijeron: monje, dicen que la mujer quedó embarazada.
Y el monje solo dijo, "Ujú". Monje, dicen que el niño es tuyo. Y el monje, ¿sabes qué hizo? Solo hizo, "Ujú". Después llegaron donde el monje otra vez y le dijeron, monje, dicen que el niño no es tuyo y por ende tenés que entregárnoslo. Ya el monje ya estaba encariñado con el niño que era de él. ¿Y saben qué hizo el monje? Maduro, cristiano, creyente. Y también dijo, "Ujú". Un cristiano maduro y una vida de madurez espiritual se ve, se identifica cuando esa persona no tiene expectativas y no anda reaccionando a todas las cosas que en su vida le suceden. Vamos a regalarle una ofrenda de palmas a Dios en la... Entonces, ya aprendimos entonces qué es una vida espiritual, una vida libre de reacciones. ¿Cómo andamos nosotros? Reaccionando a todo. Si alguien no me dio like, ¿y por qué no me da like? Como que está comprometido a darme like. Entonces vivimos reaccionando porque somos personas, bebés inmaduras. Ahora que ya sabemos cómo puedo identificar yo a una persona que es madura en una persona libre de reacciones, vamos a aprender cómo puedo ser yo maduro. ¿Cómo puedo pasar yo a la madurez? Y para pasar a la madurez hay algo clave que yo necesito practicar. No es algo que lo voy a aprender de la noche a la mañana, sino que es algo que voy a practicar día con día. Y esto que voy a practicar se llama la aceptación. Vamos a repetirlo todos juntos. ¿Cómo se llama? La aceptación. Y esto nos cuesta, esto es un examen difícil. ¿Qué hace usted cuando se sienta a alguien que no le cae bien a la par? Aquí dentro de la iglesia, vamos a ver. ¿Para dónde agarra usted? ¿Qué significa eso? No hay aceptación. No aceptamos. Entonces, vamos a aprender qué vamos a aceptar. Vamos a aceptar 3 puntos para llegar a la madurez espiritual. Lo primero que vamos a aceptar es lo que me tocó vivir. Lo segundo que vamos a aceptar es las responsabilidades que tengo que llevar en la vida. Y número 3, vamos a aceptar una vida llena de problemas y de obstáculos. Iniciemos con la primera. Lo que me tocó vivir. Recuerdo que cuando yo estaba en el colegio, a mí me tocaba jugar básquetbol con personas que eran más altas que yo. Entonces, mientras nosotros jugábamos, había una debilidad y una deficiencia que yo tenía. Yo era más pequeño y más bajo que todos. Entonces yo decía dentro de mí, si yo pudiera ser más alto, si yo pudiera ser más alto que el otro, yo jugara mejor. Yo ganara más canastas, yo hiciera más esto y yo hiciera más lo otro. Entonces, lastimosamente, nunca crecí más de lo que Dios permitió. Y con el tiempo tuve que terminar aceptando lo que Dios había destinado para mi vida. Muchos de los que estamos acá estamos en negación con lo que Dios ha determinado para nuestras vidas. La hermana que no le crecen las uñas empieza a ver cómo hace para que esa uña le crezca.
se la pinta de rojo, se la pinta de amarillo. ¿Cómo se la dijo Dios a usted? Color natural. ¿Y qué hacemos usted y yo? Nos pintamos hasta las uñas de los pies. ¿Y qué significa eso? Que no estamos aceptando lo que Dios diseñó para nuestras vidas. Entonces vamos a aceptar lo que nos tocó vivir en tres partes. Número 1, físicamente. Número 2, nuestra familia. Y número 3, nuestro estatus y nuestra sociedad. Hablemos de lo físico. Por lo general, la persona que nació con pelo colocho, ¿qué quiere hacer o qué es lo que termina haciendo? Usted y yo lo sabemos. Empieza a alisarse el pelo. ¿Qué significa eso? Una persona que no está aceptando el modelo de Dios para su vida. Viene Dios y nos hizo morenos, nos hizo blancos, nos hizo trigueños y terminamos como Michael Jackson de un color totalmente diferente. ¿Y qué significa eso? No estamos aceptando el cuerpo físico que Dios nos dio y nos entregó. Todo el tiempo estamos inconformes. ¿Y qué significa eso? Inmadurez espiritual. Todo el tiempo estamos, Señor, si me hubieras dado esto. Señor, dice la mujer vanidosa, a mí no me diste pechos como la otra. No me diste. ¿Y qué hacemos? Vamos donde el cirujano, pagamos $5,000 por unos senos que no son nuestros. ¿Y qué hacemos? Los andamos luciendo en fotografías. Lo andamos mostrando silicones que su marido se los va a acabar y se vencen. ¿Sabía usted que se vencen? También se vencen las pompas de las nalgas que nos inyectamos y sucesivamente. Entonces, como personas no aceptamos nuestros cuerpos. Usted todo el tiempo está, ay, si le quitara esto, si le quitara esto. Ay, es que si el Señor esta ceja me la hubiera hecho no sé cómo. Ay, si es que tenemos la boca así como medio atravesada, ¿sí? Si es que el Señor me la hubiera puesto bien, yo hubiera conseguido un mejor prospecto. Ay, si es que esta nariz de perico que tengo, si el Señor me la hubiera hecho como la de Leonardo DiCaprio y yo anduviera con una gringa. Y todo el tiempo somos inmaduros espirituales que no hemos crecido, que nunca aceptamos el diseño que Dios destinó para nuestras vidas. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Vivimos inconformes y vivimos como bebés llorando lo que no tenemos en vez de darle gracias a Dios por lo que ya tenemos. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. La familia. ¿Cuál es el gran reclamo de todo hijo? Vivimos estresados, enojados por el papá que tenemos, por la mamá que tuvimos. El padre viene reclamándole al hijo y le dice al hijo, mira a tus primos cómo crecen. Mira a tus primos cómo se desarrollan. Mira a tus primos cómo estudian. Mira a tus primos cómo están de enfocados. Y vos, el padre todo el tiempo anda buscando el hijo ideal. Y el hijo todo el tiempo anda buscando los padres ideales. Nunca tu padre te llena tu satisfacción. Siempre mi padre no me hizo esto. Mi padre no me dio esto, mi padre la vez pasada me avergonzó, mi padre es así, mi padre es allá. Y entonces vivimos en una lucha constante de inmadurez, en donde no aceptamos el diseño de Dios. El padre que tú tienes, la madre que tú tienes, es el diseño perfecto de Dios para tu vida.
El que nació huérfano dice, quedé sin padre. El que nació adoptado dice, ¿por qué Dios me dejaste sin padres? Y el que tiene padres dice, ¿por qué Dios no me diste los padres de mi amigote? Y nunca pasamos de la inmadurez a la madurez espiritual. Vivimos todo el tiempo negando lo que Dios diseñó para nuestras vidas. Y es por eso que no llegamos a la madurez espiritual que Dios quiere que lleguemos. El padre todo el tiempo está insatisfecho con el hijo que tiene. Nunca te graduaste vos. Si el niño no tenía ningún talento para ir a estudiar. Nació manso, no, menso de nacimiento. Y usted todo el tiempo que no sé qué, que no sé cuánto. Ese fue el hijo que Dios le dio. Para eso nos alcanzaron los frijoles. ¿Y qué tiene que hacer usted y yo? Aceptar lo que Dios ha diseñado para nuestras vidas. En una ocasión una persona me dijo, es que mira, me dijo, hablando ya en el punto número 3. En la sociedad y en el estatus que vos naciste, me dijo, vos sos una persona privilegiada, me dijo. Donde vos naciste, yo no nací, me dijo. Ajá, dije. O sea que yo soy privilegiado y vos, porque naciste en X cantón, en X colonia o en X círculo social, vos no lo sos. Entonces, en nuestra inmadurez estamos reclamándole a Dios lo que no nos dio. Señor, yo no nací en esta colonia, yo no nací en este lugar, a tal grado que salimos corriendo y huyendo de este país que Dios nos hizo nacer. ¿Cuántos a Dios nos hizo nacer salvadoreños? ¿Y por qué no queremos hacer suizos, pues? ¿Por qué queremos andar? ¿Por qué cuando 2, 3 días que venimos de los Yunais, venimos? Ok. ¿Se ha fijado cómo se nos pega? 2 semanas tenemos. 2, 3. No hay una aceptación de dónde somos, dónde nacimos y dónde Dios diseñó que naciéramos. Entonces todo el tiempo estamos en una inmadurez espiritual negando lo que Dios diseñó para nuestras vidas. Dios nos hizo salvadoreños y nos tenemos que alegrar. Más ahora si usted va afuera, si usted viera lo que sucede cuando usted dice que es salvadoreño. La gente se le queda viendo a uno así con unos ojitos como que somos rockstars ahorita afuera. Y usted dice, ¿de dónde es usted? Ajá, de Oyapango. Antes nos daba pena decir que somos de Oyapango. Pero ahora intente, vaya usted ahí nomasito, ahí por el Saule, ahí por Honduras, vaya a decir usted que es del Salvador. La gente le va a decir, ay, con esta así, mire, ay, cómo quisiéramos ser salvadoreños. Y usted y yo negando lo que Dios ha hecho para nuestras vidas. ¿Cuántos me están poniendo atención? Entonces vivimos negando lo que Dios ha diseñado para nuestras vidas. Dios nos hizo salvadoreños, Dios me hizo morenito, feíto, como Dios me haya hecho. Vea a la persona que tiene la par si no es tan guapa. Así nos hizo Dios. Nos hizo salvadoreños. Hablamos con la J. Mire, yo me escucho, vieras cuántas Jotas me salen. Horrible hablamos. Un día una de mis primas chapinas me dijo, mira, vamos al centro comercial. Sí, le dije yo, vamos allá a las cascadas, le dije. Le hizo así mi prima. Como diciéndole así. Porque le pasé el cumazo así, ¿ves? Hablamos con la J.
Eso somos. Eso es lo que Dios decidió. Y eso es lo que usted y yo tenemos que vivir y aceptar. ¿Cuántos se alegran por lo que Dios ha diseñado para nuestra vida? Entonces, cuando usted acepta la voluntad de Dios para su vida, usted empieza a llegar a esos niveles de crecimiento espiritual. Entonces, número 2, dijimos, vamos a aceptar no solamente lo físico, la familia, la sociedad, pero vamos a aceptar las responsabilidades que tanto usted como yo tenemos. La vida está llena de responsabilidades, pero es lo que más negamos usted y yo. El que es padre niega la responsabilidad de ser hijo. El que es hijo niega la responsabilidad de ser hijo. El que es marido y mujer niega la responsabilidad de ser un marido proveedor fiel a su casa. El que es empleado niega la responsabilidad de ser un empleado que tiene que servir a esa empresa, que tiene que servir a ese amo como que si está sirviendo a Dios. A mí no me toca. Yo no tengo nada que ver con eso, decimos. El que es siervo, el que es oveja, el que es hijo de Dios, pertenece a una institución celestial que se llama iglesia. Y esa iglesia tiene miembros que son soldados de Cristo. ¿Cuántos soldados de Cristo hay en esta tarde? Y esos soldados tienen responsabilidades. Cuando a ese soldado se le dice, agarra el fusil y mate, ese soldado tiene que agarrar el fusil y matar. Cuando a ese soldado se le dice, haga esto, tiene que hacerlo. Pero ¿qué hacemos nosotros? Nos negamos a nuestra responsabilidad. ¿Cuál es el gran problema que tenemos dentro de una iglesia? Infantes espirituales, que nos negamos a nuestra responsabilidad, a lo que tenemos que hacer, a nuestro llamado personal e individual en cada uno. Entonces, no pasamos, no crecemos, no pasamos al otro nivel del crecimiento espiritual. No llegamos a los niveles de la madurez espiritual porque nos quedamos como infantes negando nuestras responsabilidades. Romanos 6 dice, ahora bien, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, dice Romanos 6:22. Entonces, tanto usted como yo ya no somos esclavos del mundo, ahora somos siervos de Dios. Y como siervos de Dios tenemos cierta responsabilidad. Muchas de ellas el Señor nos ama, nos lleva, nos insta a ir, a testificar, a hacer nuestra vida un testimonio para las otras personas. En una ocasión el Señor les dijo a sus discípulos, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Seguido a esto dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga, dice Mateo 11:18. Entonces, como nosotros estamos en una negación del yugo de Cristo, que es fácil y ligero, no pasamos y no llegamos al crecimiento espiritual. Porque nosotros estamos en una negación de nuestros deberes, de nuestros compromisos, de nuestras responsabilidades como hijos de Dios. Vivimos, como dice mi papá, somos bueyes botayugos. ¿Y cuál es el buey botayugo? El que no se deja enyugar. Otros somos bueyes echados. ¿Y cuál es el buey echado? El que cuando lleva la carga se echa. Y dicen que usted le pega. Yo no sé de eso. Usted le da con un palo. ¿Y sabe qué hace el buey? No se mueve. ¿Habrá alguno aquí que no se mueva? Y usted le dice, mire, usted está llamado a hacer esto, está llamado.
un buey echado. Por ende, un infante espiritual. Una persona que nunca va a llegar a ser un maduro espiritual porque no aceptamos nuestras responsabilidades. Una de las negaciones que yo siempre he tenido en mi vida espiritual ha sido esta tarea. Todo el tiempo, desde que yo tengo uso de memoria, recuerdo que he negado a predicar. Todo el tiempo. Nunca lo he querido hacer. Me han empullado por un lado, Dios me ha hecho por un lado y Dios me ha hecho por el otro. Y yo he sido un buey echado. ¿Y qué ha pasado? Un bebé espiritual. ¿Y qué ha pasado? Soy un niño con Gerber. Pero cuando tomé una decisión madura en mi vida y acepté la responsabilidad que Dios me asignó, a partir de ese momento voy en mi camino hacia mi crecimiento espiritual y dejo de ser un niño y paso a entrar a las ligas de la madurez espiritual que Dios quiere llevarnos a todos y a cada uno de nosotros. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Yo no sé cuál sea tu asignación, cuál sea tu responsabilidad en tu vida, en tu matrimonio, en tu vida dentro de la iglesia. No sé cuál sea. Pero a medida que tú aceptes más rápido tu responsabilidad, tú vas a salir de la niñez espiritual y vas a ir en camino hacia la madurez espiritual. El Señor también dijo en nuestras responsabilidades, dijo, sed santos porque escrito está, yo soy santo, dice Primera de Pedro 1:16. Es una responsabilidad que usted y yo tenemos. Es la responsabilidad mía de ser santo y apartado. No tiene que venir mi mamá a estarme diciendo, hijo, te congregaste, hijo, hizo esto. Cada uno de nosotros tenemos que luchar, esforzarme, porque es mi responsabilidad de ser santo y apartado para Dios. Entonces el que va en el que dice yo quiero llegar a la madurez espiritual, acepta ese reto, acepta su responsabilidad. Hebreos también dice lo siguiente: no dejándonos de congregarnos como muchos tienen por costumbre no congregarse. Y así vivimos en nuestra infancia espiritual, negando nuestras responsabilidades. Pero no solamente eso, nos vivimos negando a una vida de autoridades. Romanos 13:1 dice lo siguiente, yo quiero que usted lo escuche. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste a Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. El otro día estaba yo y me pusieron una multa como de $56. Me dolió. Pero con la misma me dieron ganas de restregarle toda la boleta al muchacho que me la puso. Porque vivimos resistiéndonos a las autoridades establecidas por Dios. ¿Cuánto me están poniendo atención? ¿Qué hacemos con nuestros impuestos? Así le hacemos, ¿verdad? Pagamos nuestros impuestos. Los suizos nos hacemos. La alcaldía va de cobrarnos y ellos gastando, invirtiendo y haciendo. No, es que nunca me recogen la basura. Este foco nunca está.
Vivimos en la inmadurez espiritual. Toda autoridad es puesta e instituida por Dios, y todo aquel que la resiste no resiste a la autoridad, sino que resiste a Dios. Nos duele, nadie quiere pagar impuestos. Pero en una ocasión, te quiero poner el ejemplo, al mismo Señor le tocó, y llegaron los fariseos y le dijeron: hey, páganos el impuesto. Esa historia está en Mateo 17. Y cuando llegaron a Capernaum, vinieron Pedro y los que le cobraban las 2 dracmas y le dijeron: maestro, ¿no pagas las 2 dracmas? Y él les dijo: si al entrar en la casa Jesús habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón, los reyes de la tierra, de quienes cobran los tributos o los impuestos de sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos entonces. Jesús era hijo, era judío, no tenía que pagar impuestos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo y ábrele la boca y hallarás un estareto. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Alguien que pudo haber dicho: ¿y estos quiénes son para que me anden cobrando impuestos a mí? Alguien que es el dueño del oro y de la plata. Alguien que no tiene que estar sometido a nada. Él mismo, Jesús, pagó sus impuestos. Y quiero terminar con una última responsabilidad que a todos es como que nos agarran un limón y nos echan en la llaga. Que hablar de nuestras responsabilidades con nuestros diezmos. ¿Qué hacemos nosotros con nuestra responsabilidad como hijos de Dios en dar nuestros diezmos? Está de más decir lo que dice Jeremías: traed los diezmos al alfolí, y dice: probadme en esto. Usted se lo sabe de memoria, yo también. Pero ¿qué hago yo con esa responsabilidad que yo tengo como hijo? Ese es el punto. El punto no está en repetir la Biblia, el punto está en vivir la Biblia. ¿Y qué hacemos nosotros con nuestras responsabilidades? Las obviamos. ¿Qué es lo que sucede en nuestras vidas? No crecemos. ¿Qué es lo que sucede con nosotros? Quedamos como infantes espirituales. Quedamos negando todas nuestras responsabilidades, y por ende nunca podremos llegar a vivir una vida realmente espiritual en Cristo Jesús. Porque vivimos negando nuestras responsabilidades. Y es por eso que todas esas responsabilidades son obviadas en nuestras vidas. Y termino diciendo el último punto, que son las tormentas aseguradas. Hay este relato que inicié contándote, que está en Marcos 4:35. Es el relato en donde los discípulos enfrentan una tormenta, y mientras Jesús está dormido. Y mientras Jesús está dormido, los discípulos van y levantan al maestro y le dicen: maestro, ¿que no ves que perecemos? Lo que me llama la atención a mí en esta reacción del maestro fue lo siguiente. Y les dijo Jesús: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces, yo estaba meditando en esto y pensando en esto. Hay una tormenta, estoy a punto, los recibos los tengo montados. Hay una enfermedad con diagnóstico probablemente de cáncer, leucemia, no lo sé. Y me estás diciendo que no me inquiete. Eso es lo que Jesús le está diciendo a sus discípulos. Tengo problemas económicos, no puedo pagar, no puedo salir con lo que estoy llevando en este momento en mi vida. Y me estás diciendo que haga como que si no ha pasado nada. Mis hijos no me respetan, no me honran como me deberían de honrar. Y me estás diciendo que por qué me inquieto.
Muchos cristianos, no los maduros, sino que los infantes, creen que el cristianismo es una vida libre de tormentas. Voy a volverlo a repetir para que se te quede. Los que somos infantes espirituales nos han vendido la idea, o hemos creído la idea, de que la vida cristiana es una vida libre de problemas y de tormentas. Y es por eso que cuando aparece la tormenta, cuando aparece la enfermedad, cuando aparece la situación, cuando aparece la angustia, reaccionamos, nos inquietamos y decimos, ¿qué pasa? ¿Cómo es que un pastor muere en una cuarentena? ¿Por qué los pastores mueren?, dice la gente. ¿Y cuando dijo el Señor que un pastor no iba a morir? ¿Y qué somos si solamente somos siervos? ¿Y por qué a un cristiano le pasa eso? Cuando el Señor te prometió una vida libre de problemas. ¿Y por qué no puedo pasar y sobrellevar esto? Cuando el Señor te dijo, en este mundo la van a pasar chele porque ustedes son cristianos y son del remanente y no les va a pasar nada. ¿Cuándo el Señor nos dijo eso? Al contrario, Jesús dijo, en este mundo tendréis aflicciones. ¿Cuántos me están poniendo atención? Estas cosas os ha venido, he hablado, para que tengáis paz. Y en este mundo tendréis aflicciones, pero confiad, porque yo he vencido al mundo, dice Juan 16:33. ¿Cuántos creen a esa palabra? Entonces, en ese versículo el Señor te está asegurando que vas a tener aflicciones. En ese versículo el Señor te está asegurando que vas a tener problemas. Pero como dice nuestro hermano, pero Cristo en nosotros, la esperanza de gloria en medio de los problemas. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Pero dice, pero confiad, yo he vencido al mundo, para que en mí tengáis paz. Y un cristiano maduro le está haciendo así la barca, lo está ahogando. La gente le está diciendo, te van a embargar. La gente le está diciendo, no, el doctor está diciendo 10 días para que mueras. Los hijos en la casa no respetan a nadie. Y la tormenta arrecia. Y el agua abnega sus barcas de sus vidas. Y los problemas los inundan sus emociones. Pero el cristiano maduro, cuando el agua acá, dice, en Él esperaré, en Él confiaré. Y si Él está en mi barca, yo no voy a temer. Mi fe y mi confianza está que Jesús está en mi barca. Y si Él está en mi barca, no voy a temer. Esta barca, esta familia no va a perecer. Estos problemas no nos van a vencer, porque si Él está conmigo, ¿quién contra mí? Entonces un cristiano maduro, en medio de esas tormentas, solo llora y le dice, Jesús, tú estás conmigo. Y Jesús manda mensajes como esto y le dice, sí, aquí estoy contigo. Nunca te he dejado. Ese problema nadie te lo va a entender, pero yo sí te lo entiendo y yo sí doy las salidas. No le andes contando tus problemas a nadie. La gente hace dos cosas con nuestros problemas. Uno, se ríe de nuestros problemas, y dos, se los anda contando a todo el vecindario. Pero en esta hora, aquellos que queremos llegar a la madurez, dejamos nuestra niñez espiritual
nos aseguramos que en nuestra barca va Jesús. Y a pesar que nos digan, mire, a usted le faltan 10 días de muerte, usted dice, el Dios en el que yo creo todavía no ha dicho la última palabra. Y a usted medio le tiembla aquí para decirlo, ¿verdad? Pero usted respira. Vaya pues, Señor, no me vaya a dejar avergonzada en medio de estas leonas. ¿Y sabes qué hace Dios? Dios no deja a sus hijos avergonzados. El director le dice, mire, usted no ha pagado, sus hijos ya no se los vamos a meter. Y la madre responsable llega y le dice, mire, señor director, ahorita yo no tengo. Pero el que yo no tenga ahorita no significa que mi Padre Celestial no tenga. Deme para el viernes y yo le pago la colegiatura y los intereses también. Eso es alguien que está confiando en el que está en su barco. Las personas vienen y dicen, ese es tu hijo bolo. ¿Sabes qué hacen la gente? Se ríe. Ese marihuano nadie lo levanta. Es la humillación de la familia. Todos se han reído de él. ¿Y sabes qué haces tú en medio de tu tormenta? Dices, Señor Jesús, la gente se ríe de mi familia, la gente se ríe de nosotros, pero muéstrales tu gloria. Muéstrales lo que tú puedes hacer con un bolo, cómo lo puedes transformar en un siervo tuyo. Muéstrales tu poder. Confío en ti plenamente y sé lo que tú eres capaz de hacer. Y Jesús respalda a esos hijos que le creen. Jesús rescata a esas balsas que están ahogándose, que creen en Él. Y es por eso que se levantó y les dijo, ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué no tienen fe? Y entonces vino Jesús y dijo, tormenta y tempestad, cálmense. ¿Cuántos se alegran por eso? Y aquellos se quedaron así. ¿Y quién es este que los mares y los vientos enmudece? Así te vas a quedar tú. ¿Y quién es este que es capaz de transformar un cáncer en sanidad, un bolo en servidor, un hijo que no es deseado en un hijo deseado? ¿Quién es este? Eso es lo que tus ojos verán cuando seas una persona que le cree a Jesús de Nazaret, que va en nuestra barca. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Termino diciendo lo siguiente. Todo eso nace de una aceptación de una persona que quiere llegar a un crecimiento espiritual, de una persona que quiere ser maduro espiritual, que quiere vivir una verdadera vida espiritual, de una persona que acepta lo que le tocó vivir, que acepta sus responsabilidades y que acepta la vida llena de obstáculos que hay en este transitar. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora.